Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de Así Son las Cosas. Hoy sin Guillermo Jeremía, que está ausente con aviso. Los vamos a acompañar para tratar de dilucidar en esta edición especial del programa lo que implica transitar 40 años de democracia, lo que ha significado el 30 de octubre para los argentinos y argentinas, lo que va a implicar el próximo 10 de diciembre, en una instancia, en un momento, en un contexto donde parecen interpelarse algunos de los aspectos que consideramos irrevocables, que consideramos parte de nuestra historia y de nuestro presente y fundamentalmente de nuestro futuro. La aparición de algunos discursos que intentan hacer mesa sobre aquello que tanto nos ha costado, 30.000 desaparecidos, la lucha durante la noche más larga y sobre todo la consolidación a partir de nuestras madres y abuelas de la democracia en memoria, verdad y justicia. La Feria del Libro es una oportunidad precisamente para analizarnos en ese contexto, porque habrá muchos autores que van a plantear cómo han transcurrido durante estas 4 décadas la vida en democracia, a partir de novelas, de escritos, del periodismo, también a través del humor. Y por eso nos vamos a dar esta oportunidad a partir de ahora, de poder hablar con aquellos que son protagonistas desde la caricatura, la ilustración y también desde el humor, del relato de esa realidad, de la descripción de lo que significaba aquel regreso a la democracia en 1983, de lo que significó también el desenlace de la dictadura, que fue muy dolorosa, ¿no? Ese primer episodio que pareció fragmentar definitivamente los cimientos de los genocidas cuando la Guerra de Malvinas puso un punto final a ese largo periodo, pero también lo que implicaba reconstruir las instituciones, volver a abrirlas, generar un despertar, una participación, la incertidumbre y las dudas que para muchos había sobre lo que había ocurrido durante el genocidio, para las familias de los desaparecidos buscar respuestas y para toda una sociedad encontrar justicia. Y luego, claro que la democracia no nos ha dado todas las respuestas, pero es a través de la democracia que tenemos que seguir buscándolas. Por eso hoy vamos a tener aquí en los estudios del canal a Matías Tejeda, quien es ilustrador, también forma parte a través del humor de una descripción de las editoriales. Con Matías vamos a hablar un poquito de lo que implica el periodismo y el humor en estos 40 años de democracia. Matías, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿Cómo estás? Un placer. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por estar. También Ham, que durante tantos años nos hizo reír y reflexionar, y lo sigue haciendo, claro está, a través del humor y de las caricaturas. Me parece que alguna vez, en algún momento se nos va. Se nos pega un viajecito a Londres, a Europa y después lo recuperamos, lo traemos nuevamente. Ham, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Un gusto. Gracias por estar. Un placer. Y en un ratito nada más se va a sumar Pedro Saborido, quien será hoy uno de los protagonistas de esta jornada inaugural de la Feria del Libro, y en un ratito lo vamos a tener aquí en los estudios. La verdad que es maravilloso, Matías, Ham, que tengamos una Feria del Libro. Parece que esta va a ser la más grande y, sobre todo, que tenga esta necesaria vinculación con los 40 años de democracia, ¿no? La memoria es lo que consolidamos, lo que construimos, pero también lo que permanentemente seamos capaces de acompañar, ¿no? Sí, hay que, laburarla mucho la memoria, ¿no? Sobre todo en estos tiempos, vos mencionabas recién cuando arrancabas, donde hay determinadas discusiones que parecían saldadas. Yo particularmente nazco en el 79 y crezco en un periodo donde todavía estaba marcado el miedo. Las palabras de mis viejos cuando entrabas incluso a la facultad, muchos años después, y te decían, no te metas en política, no te metas en un centro de estudiantes porque son peligrosos, todo ese miedo posterior. Y bueno, las aclaraciones, ir encontrándote de a poco con el nunca más, empezar con miedo, ir asumiéndolo, ir aceptándolo, y ahora de nuevo parece que hay que volver a repetirlo fuerte, ¿no?
encontrarte en el camino con La Perla, encontrarte con lo que fue el D2, encontrarte con abuelas, con madres, con toda esa gente haciendo un laburo enorme por la memoria y de a poco ir sumándote y colaborando desde donde uno puede. Entonces, de golpe, cuando empezábamos a asumir que todo eso parecía saldado, volvemos a estar de nuevo acá hablando de lo mismo, ¿no? Soy de la misma generación que vos, nací en el 78, pero pensaba que en algún momento nos cambiaron el miedo por la inacción, por el individualismo, por el no me importa, por la desestimación de las acciones políticas. Digo, pasamos de aquel miedo a la época del menemismo, donde ni hablar, bueno, con los indultos y con la búsqueda de impunidad para quienes habían cometido el genocidio y sobre todo pensando en lo que había logrado la Argentina en el juicio a la Junta. Pero es como que nos cambiaron ese miedo por ya no importa. Sí, después pasó un poco el discurso a no te metas en política porque la política es sucia, ¿no? Claro, sí, es mala, que fue toda la parte del menemismo y bueno, que desemboca un poco en el 2001, en ese 2001 de tomas de universidades y bueno, y eso, López Murphy y demás, pero Carpa sí, Blanca antes, la ¿no? Carpa La educación Blanca fue un bastión muy fuerte sí. en esa lucha contra esa instancia. Y para vos, Ham, fue... ¿Cómo viviste todo ese proceso de encontrarte con la democracia y de construir memoria, en particular también a través del humor? Bueno, lo interesante para mí es que yo llegué justo en el 83. ¿no? Entonces, ¿todavía en dictadura? No, perdón, llegué en 83 a Brasil. A Brasil. No me dejaban entrar en Argentina por un año, después logré entrar. Ajá. Entonces era el principio de la democracia acá y los amigos que me encontré acá en Río Cuarto eran toda gente militante, gente de todos los partidos, ¿no? Porque todo el mundo, no importaba el partido que eran todos picantes, digamos, interesantes, reflexivos, y todos tirando por el mismo lado, ¿no? Por más democracia y la memoria, ¿no es cierto? Y bueno, juicio y castigo, etcétera. Lo tengo muy en claro todos los años de Alfonsín, los altos, los bajos, y lo interesante fue la cantidad de gente movilizada todos los días, lo de la cara pintada, la cantidad de gente, nunca había visto después, acá en el Consejo Deliberante, tanta cantidad de gente apoyando lo que estaba haciendo Alfonsín, que después terminó en Felices Pascuas, pero digamos, en el momento, en Río Cuarto, ve tanta cantidad de gente así movilizada para evitar un desastre, era muy interesante. Bueno, aquella imagen de Cafiero acompañándolo a Alfonsín, digo, esa cuestión de que no había... Porque las diferencias, esto que hoy se denomina como la grieta y demás, las diferencias sobre modelos de país y demás, pudieron haber existido siempre, pero había cuestiones con las que no se jugaba, ¿no? La defensa de la democracia era una cuestión que no podía estar en juego, como parece hoy, tratarse de manera más liviana. Ahora pienso, Matías, ¿cómo se hace humor con cosas que nos angustian? Porque uno de los lugares más emblemáticos del humor en la Argentina y más maravillosos, la revista Humor y demás, con tantos autores extraordinarios, enfrentaron a la dictadura, ¿no? ¿Cómo se hace para lograr el humor o la percepción a través de una caricatura, por ejemplo, de cosas que nos angustian, que nos duelen tanto? Sí, yo por ahí a veces, o sea, uso bastante el humor, pero muchas veces hago más editorial, ¿no? Que también tiene que ver, está dentro de la misma rama, pero creo que es, más allá de la catarsis personal también, es meterse en esa incomodidad, digamos. O sea, uno cuando... vos nombrabas humor, Hortensia, hay un montón, ha sido siempre parte de una resistencia, de un movimiento. Yo por ahí, en un montón de charlas con Jericles, que cuenta toda esa época, es maravilloso el laburo, pero tiene que ver con eso, con un lugar, una instancia de resistencia y que generalmente da la sensación que aparece en esos momentos, reflota y se hace más fuerte. Pasó después del 2015 que aparecieron publicaciones como Alegría, un montón de sitios de nuevo. Hubo un movimiento muy grande, no solamente acá, sino también en Brasil con Bolsonaro, aparecieron revistas y volvió el humor a... Es un foco de resistencia el humor ante estas apariciones. Sí, yo creo que sí, un foco de resistencia y de permanencia, ¿no? Es decir, volver a poner, a discutir y vuelvo a lo mismo, a generar eso
esa reflexión incómoda y buscar la reacción. O sea, dar la sensación, para un lado o para el otro, pero siempre se busca la reacción, o la adhesión, o está aquel que se enoja y te insulta o te bardea después en las redes. Bueno, pero yo creo que es el eje, ¿no? Es decir, mantener el tema, ponerlo, jugar con esa parte de la agenda. Bueno, no, te quería sí. comentar nada más que el humor a la vez que puede ser para resistir, para luchar, para reflexionar de una forma progresivo, también puede ser muy reaccionario. Conocemos muchos humoristas en todo el mundo que trabajan para la reacción, ¿no? Para la no innovación, para volver atrás, para la pérdida de la memoria también, ¿no? Para tener en cuenta que el humor... Sí, también hay humor del como otro lado también. en toda la cultura es doble filo. El teatro, la música, lo que sea, se puede utilizar Bueno, para las dos en la cosas. Argentina, por ejemplo, digo, en los antagonismos, Nick, por ejemplo, ¿no? Aunque copie mucho, ¿no? de otros, pero digo, en esa lógica también está del otro lado, ¿no? Sí. Y me parece que después de tanta... En estos 40 años, lo que yo he visto pasando por Alfonsín, el menemismo, la alianza, el kirchnerismo, Macri, Alberto, y ahora veremos qué viene, lo interesante es que hemos llegado a un momento donde realmente tenemos que escucharnos un poco más, ¿no? Yo creo que todo el mundo, mucha gente está hablando de eso, ¿no? Y como humorista también, porque antes nosotros también éramos progresivo, pero muy reaccionario en cierta forma, en nuestra forma de la crítica, ¿no? Por ejemplo, intolerable la crítica. En la época de Macri, por ejemplo, vi muchos memes, que es el equivalente del humor gráfico en las redes hoy en día. Muchos memes, viste, que aprovechaba el hecho que Macri tenía un problema para escribir, para deletrear. Y digo, pero pará, no nos vamos a reírnos, criticar su política, pero no su discapacidad o su capacidad distinta, ¿no? Porque si no estamos cayendo en lo mismo, estamos siendo muy reaccionarios con eso. Igual decir que es un hijo de P, ¿viste? ¿Por qué usamos estas expresiones cuando estamos en otra etapa de la historia mundial políticamente? Y hablando de todo el mundo, no solamente Argentina. Seguir esas prácticas que se cuestionan, ¿no? Sí. Aún cuando el humor esté sobre una persona que nos puede generar distancias ideológicas, políticas y demás. A mí me genera una maravillosa atracción cómo se logra sintetizar lo que a nosotros nos cuesta a lo mejor escribir 3 o 4 páginas en una editorial, y ustedes hacen un dibujo y todo lo que nosotros nos llevó tanto de escritura lo hacen una síntesis perfecta. Y ganamos 3 veces más. Y ganas 3 veces más para colmo. Bueno, Matías, es un gran desafío, ¿no? Primero porque a mí no me sale escribir las 4 hojas, digamos. Entonces, como es decir, una cuestión ¿para qué, de además? No me sale. Entonces, por ahí terminás achicando, decís, sintetizando. Pero sí, ¿qué es eso? Es eso, digamos. Uno dibuja porque no me sale otra cosa. Claro. Es la forma de decir, de volcar lo que uno ve y bueno, a veces Pero es muy complejo, ¿no? En un recuadro poder sintetizar todo lo que... a lo mejor no es todo, pero sí por lo menos que quede la esencia de lo que dice el texto, ¿no? Tiene un proceso, ¿no? Tiene un proceso de análisis, de mirarlo, de probarlo, de molestar a alguno. Che, ¿qué ves? ¿Cómo lo lees? Porque también a veces hay que tener cuidado. ¿Te ha dicho en algún momento el periodista, mirá, no coincide demasiado? No, a veces me han dicho es mucho. Sí, no es mucho. Es mucho, pero sí pasa que por ahí hay cosas que dependiendo del contexto uno lo ve claro desde un lado y por ahí vos lo ves y decís, che, no, parece que está leyendo al revés. El contexto es muy y entonces vos decís, che, importante, si se lee al revés, entonces por ahí cambias algunas cosas. Sí. Y después también ir adaptándote a dónde va a ser publicado, porque por ahí las redes nos ha pasado un par de veces que hay como un complejo muy grande de literalidad. Es decir, hay una interpretación muy rápida que tiene que ver, yo calculo, con el uso del teléfono y demás. Claro. Viste que no es como cuando vos te parás frente al dibujo en una revista o te parás en una muestra que te tomás un tiempo para analizarlo y verlo. En las redes vos son 2 segundos y sigo. El impacto tiene que ser rápido. 2 segundos y sigo. Y el impacto tiene que ser rápido y se tiene que leer correctamente, porque por ahí te juega en contra. Claro. Después ves a alguno y dice, che, pará, no iba por ese lado. Es mi dibujo, pero no iba por ese lado. Claro, hay dibujos tomados fuera de contexto, parecen re fascistas, por ejemplo, ¿no? Claro, Entonces, efectivamente. El contexto es sumamente importante. ¿Y cómo se llevan con los memes?
Porque digo, nos hemos habituado, abrimos el celular y te encuentran en Instagram, bueno, yo no tengo TikTok, pero en Facebook y demás, está ahí me parece que TikTok es más video. Sí. Claro, el meme es una fotografía, es una imagen. ¿Cómo se llevan con eso? Yo particularmente bien, o sea, no tengo ningún problema, de hecho hay cosas que son muy buenas. Y es una manera, digamos, gráfica, rápida. También creo que eso tiene que ver, el meme funciona mucho en la velocidad. Bueno, vos lo debes saber mejor que nadie, pero viste que la noticia ahora se envejece muy rápido. Sí. Es decir, si pasó algo ahora y no sale algo dentro de la hora, ya después tengo que ir sobre el análisis de lo que pasó y ya no sobre lo que pasó. Pero no es una competencia desleal al trabajo de ustedes, porque digo, no sale ahí al toque. Ustedes que vienen trabajando hoy tienen que esperar que le manden la imprenta, que aparezca la revista. Pero es lo mismo que hablamos sobre el periodismo tradicional contra lo que viene y lo que está, lo que se ha instalado. Entonces, es el nuevo fuente de laburo para todos los pibes que no tienen laburo. Nosotros tenemos algunos laburos todavía en diarios impresos, que no sé cuánto más tiempo puede. Vos hablaste de reconvertirse, ¿no? De recapacitar. Y bueno, uno ha estado haciendo eso y de repente hay un montón más de trabajo. De repente hay trabajo para humoristas en todo el mundo, por suerte, y gracias a las redes sociales. Entonces los memes ayudan a mantener firme la idea del humor gráfico, nada más que lo llevan a otra instancia, una instancia distinta, como la fotografía llevó a la pintura a otra instancia, ¿no es cierto? Entonces la pintura no deja de existir. Entonces están los memes, el humor gráfico dibujado tampoco va a dejar de existir, va a ser distinto contexto en que se va a ver y cómo se va a ver. Nosotros ahora con Eugenio Rojo, con el cual trabajamos haciendo teatro de humor basado en el humor gráfico que hacemos juntos, ahora de repente nos contratan para hacer, justamente hablando de la contextualización, de muchas conferencias, especialmente sobre cuestiones humanitarias, de muchas cosas humanitarias, para dibujar en vivo lo que están hablando de la gente. Hacer humor sobre lo que están hablando, especialmente para hacer crítica interna a la organización, que puede ser el Cruz Roja, que puede ser el Banco Mundial, el DAO, lo que sea. Y eso son nuevas fuentes de laburo que no existían 5 años atrás. ¿No? Sí, se va reconstruyendo, ¿no? el vínculo laboral, las prácticas laborales y demás, con una base que nos ha dejado el humor gráfico en la Argentina, los grandes artistas del humor gráfico en la Argentina. Tuvimos a maravillosos, desde Quino hasta nuestro genial Jericle, a quien abrazamos. Hoy no pudo estar porque estaba de viaje, pero qué lindo saber que lo tenemos acá, ¿no? Que lo tenemos con nosotros. Pero nos deja la vara muy alta, se les dejan a ustedes, ¿no? Semejantes talentos que nos han acompañado durante tanto tiempo, ¿no? Sí, el Jeri es una cuestión admirable, digamos, es el tipo que particularmente me lo cruzaba. Él vivía en Bimaco en ese tiempo y yo iba al colegio y él se subía al 13 para ir al Puntal y uno lo iba mirando todo el tiempo y decía, che, este tipo está acá sentado en el colectivo, 2 asientos adelante mío. Acá se puede estar en cualquier... Y lo hemos seguido alguna vez al Jeri. Hasta después, bueno, ahora tener la oportunidad de tomar algo con él es increíble. Y bueno, sus historias, sus andanzas son impecables, sobre todo en esa época, ¿no? Es decir, de dónde viene, con quién se cruzaba, con quién se codeaba. En las fotos que está el Jeri es un prócer. Es así. Sí. Bueno, cuando yo empecé en el Puntal en el 86, estaba Jeri ahí trabajando, obviamente, y yo entré trabajando como humorista gráfico, gracias a Daniel Plache, y que en aquel momento uno de los pocos editores del país que en vez de buscar humor gráfico sindicalizado, que venía ya de tira importado y pagando muy barato, empleaba 3 humoristas gráficos locales para el diario local. Era una cosa muy inusual. Hoy es impensado, ¿no? Y Jeri era mi tutor. Yo estaba sobre su hombro mirando cómo dibujaba, porque yo dibujaba muy clásicamente y muy figurativamente. Tuve que reaprender cómo dibujar. Entonces yo miraba cómo hacía él y bueno, entonces gracias Jeri.
Le agradecemos inmensamente, un compañero de la vida, además de trabajo. Pero si nos estamos dando muchos gustos en esta mesa por los 40 años de la democracia, el humor, la Feria del Libro, esta hermosa experiencia que nos ofrece cada año la ciudad, nos vamos a dar un gustito más, muy especial, porque se ha sumado aquí a la mesa de trabajo Pedro Saborío. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué placer. ¿Qué tal? Gracias por estar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en un ratito nada más vas a estar ahí en la feria. Sí, ahora a las 9, ¿no? A las 9 vamos a arrancar con la presentación de varios libros. No en este tono que estoy. Voy a estar mucho mejor, les aseguro. Pero estoy como así. Estás como reconstruyéndote, ¿no? Estoy regulando. No, porque pasa que mucho viaje, por suerte, y entonces uno se va acomodando, tiene que decir buenas noches Río Cuarto y no San Francisco, y entonces vengo ahí un poco regulando. Pero sí, vamos a estar a nuevo, vamos a hablar del libro de la vida en el capitalismo, una historia de la vida en el capitalismo, una historia de la vida en el conurbano, una historia del peronismo y una historia del fútbol. En una secuencia en la que siempre, con Germán Calvi, como hemos alguna vez descrito, es como, no es tanto hablar de los libros, sino hablar de cosas que desprenden el libro, cosas que no entraron en el libro. Es casi como, hoy lo dije varias veces acá porque se me ocurrió que estaba bien, es como una segunda parte de los libros, pero en vivo. Claro. Y, así que vengan ahora a las 9 de la noche. Para no espoliar además todo lo que está escrito, vayan y compren los libros. No, pero igual ahí no hace falta leer los libros. Y más, no hace falta leer los libros, hace falta comprarlos. Estamos hablando del capitalismo, pero no podemos quedar. Con comprarlo alcanza, lo compran, lo regalan. Nunca está. Queda bien regalar un libro, por suerte. Sí. Y en estos 40 años estaba escuchando, ¿no? Es verdad, la idea de una ciudad como Río Cuarto, con sus humoristas, con esa confianza, en algo muy clave del humor. Nos ha acompañado el humor a asomarnos a decir cosas que por ahí desde lo formal o desde costaban un poquito más, ¿no? El humor siempre es como una pequeña... es una forma agradable de cierta agresión. Es una agresión agradable. Las cosas que uno escucha muchas veces son esos chistes que describen muy bien de una manera amable algo que dicho de otra manera o sin humor podría provocar una catástrofe, ¿no? Y pensaba hoy, yo no sabía cuál era el título de la charla, y ya termino porque estoy a punto de encontrar un punto para este párrafo. Es que importante fue para nosotros el humor en democracia, pero también cuando se asomaba la democracia, la revista Humor, ¿no? Claro, la verdad que la revista Humor es increíble, que simplemente se llamaba Humor registrado, pero después quedó como Humor. Uno la esperaba todas las semanas o las quincenas, ya no me acuerdo cada cuánto salía, y siempre había un poquito más de luz sobre la democracia. Así que si bien el humor no es algo imprescindible porque se puede vivir sin humor, ayuda y ha ayudado a la democracia y ha ayudado a animarnos a hablar de otras cosas, ¿no? De otros temas. Bueno, además en la revista Humor hay algunas de las mejores experiencias periodísticas de entrevistas extraordinarias que se hacían en medio de la dictadura como un acto de resistencia. Pero te voy a refutar un poquitito, Pedro. Yo creo que necesitamos un poco el humor ante tanto odio, ante tanto mensaje negacionista, ante tanto mensaje, digo, en estos 40 años, aquellos que creen que la vida puede lidiar con una motosierra, por ahí le podemos encontrar a través del humor otra variable, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo tengo... A mí lo que me preocupa del humor es cuando le pedimos mucho. Ajá, estamos pretenciosos. No por la calidad del humor que se hace, sino que el humor solucione. El humor puede acompañar una solución, pero no es la solución. Reírnos a veces también puede ser evadirnos de algo, ¿no? Claro. Encontrar simplemente esa forma. El humor también es un momento, a veces es un momento de impotencia, ¿no? Me río de lo que no puedo cambiar. Totalmente. ¿No? Estás en la secundaria y te reís de los profesores porque... Bueno, hay una anécdota, no es tan anécdota, he visto el libro que Hitler
segundo, o antes de la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente venía caricaturas de toda Europa sobre él. Había una imprenta muy chiquita, no me acuerdo el nombre, que él lo encargó para recopilar todas las caricaturas y que lo publicara este libro, porque era una forma de, justamente, de la impotencia de la gente que sentía contra Hitler, poder expresarse, poder comprar este libro, matarse de risa, y bueno, ya estaba la lucha contra él, digamos, con la risa. Un canal de desahogo, cuando en realidad había tanto para señalar. El humor es una herramienta, ¿sí? Que puede ser buena o puede ser mala, porque a veces reírnos de una persona, el bullying tiene humor, mucho bullineo es a partir del humor, ¿no? Divertirse tomando de punta... El humor tinelístico, o esa mirada... Ponele, sí, hay una parte psicópata, ustedes lo habrán visto, cuántas veces en las barras se agarra a uno y lo empiezan a hostigar y reírse hasta que el tipo está sufriendo, y si no aparece un alma piadosa ahí dentro del grupo amigo que dice, bueno, ya está, ¿no? No, viste, siempre por suerte aparece uno que ya está, pero a veces los muchachos siguen de largo y todo puede terminar mal. Entonces, no es para bajarle el precio al humor, sino para ubicarlo en el exacto punto que creo que es más un analgésico que un antibiótico. Ahora, qué difícil encontrar el exacto punto. Digo, vos citabas el extremo, ¿no? Cuando alguien se burla de otra persona, pero digo... Hoy hay como un intento de marcar mucho la corrección que los condiciona a ustedes como humoristas. Esto de esto no se habla, esta palabra no se utiliza. O en realidad lo que está exponiendo es, no sé, determinadas miserias de la sociedad, el patriarcado, el machismo, tantas otras cosas que también se expresan muchas veces a través del humor. Pero hay mucho bullicio, no puedes pensar. Esos bullicios internos que tiene Javier. Sí, bueno, ¿no? Está mal eso, ese es bullying. Perdón. Ya está haciéndole el bullying. Pero digo, ¿están siendo interpelados por la corrección política o no? ¿O se sienten de alguna manera interpelados? ¿Eso no existe y en realidad tiene que ver con, bueno, algunas miserabilidades que no hay que asumir? Sí, por ahí tiene que ver también con cambios a nivel que se van dando a nivel sociedad y se va cambiando también la forma. Digamos, nosotros venimos de chicos, recién decían ahí la lógica del payaso triste, ¿no? Uno iba al circo, siempre había alguien que recibía las agresiones y el acto por ahí pasaba por ese lado. De hecho, hoy sacándolo de época... el mismo Chavo del Ocho, algunas cosas que sacándolo del contexto y del momento, viéndolo hoy, para los pibes nuevos se ve de otra forma. Y creo que a veces también uno, a medida que va reconstruyendo y cambiando la cabeza, va modificando y hay cosas que tiene un poquito más de cuidado. Pero no sé si tomarlo como un condicionamiento en sí mismo, digamos. Es decir, ya dejan de surgir naturalmente algunas cuestiones que, bueno, ya no salen por ese lado. Yo creo que pasa más por ahí, no sé. ¿Y qué incomodidad, digo, debe existir para cuando creas un personaje, una historia y demás, y después te supera la realidad a veces abiertamente? Yo digo, Mickey Vainilla va a ser insuperable en la Argentina. Y ves algunos discursos, ves algunas manifestaciones, y Mickey parece un tibio, Pedro. Eso es porque en realidad un personaje está hecho de pedazos de realidad, siempre. Claro. Que tenga características exageradas, que pueda volar, que se puedan transformar en un turboventilador Liliana, por lo que sea, no indica que en realidad hay alguna referencia en la cual... Entonces, Mickey estaba hecho con cosas que observamos con Diego, está hecho con eso, entonces eso que observamos en un momento, bueno, tomó forma de propuesta política que, a diferencia, esto lo tengo que decir honestamente, a diferencia de Mickey, atraviesa, es transversal, socialmente transversal. Digamos, Milei no es el candidato de los ricos, lo será, digamos, como propuesta, pero mucha gente humilde lo vota. Y eso también lo que sorprende, ¿no? Como decir, nos sorprende porque se sale de los estereotipos que teníamos, ¿no? Bueno, el liberal es cheto y el coso no, y entonces nos manejamos entre esas cosas. Pero siempre hay que tener en cuenta algo, no es que uno es premonitorio o es genial, simplemente en determinado momento la realidad coincide con algo
pone, resalta algo que vos lo habías armado en forma artificial, pero con elementos de la realidad. ¿Se entiende? Mi experiencia del humor es que los conceptos humorísticos que uno va creando, en nuestro caso el humor gráfico, uno lo hace como un chiste, una observación sobre la realidad, como dice Pedro, lo transformas lo llevas al extremo, digamos. Esto es lo que estás viendo en la realidad. Y 10 años después se hace realidad, ¿no? Sí, y casi todo lo que hemos hecho en humor gráfico, yo he visto que lo de Jerez, en algún momento esto es lo que dijimos ahí, y en algún momento salta en la realidad. Pasa porque como vos estás haciendo humor, te permitís ser un poco idiota. Podés plantear una cosa que una persona no va a plantear. Es un chiste, dice, ¿entendés? Es un chiste. Entonces, es como el permiso de la ciencia ficción. Che, ¿cómo vas a poner eso? Y de pronto la ciencia ficción se permite un por qué no. Y el humor también es un por qué no. ¿No? Entonces, en la ciencia ficción y el humor todo el tiempo vemos anticipos, pero porque se permite ese por qué no que una ciencia más dura, un periodista o un analista de la realidad, un sociólogo, no puede expresar más allá de aquellos datos que tiene que corroborar de manera académica, o sea, tiene que mantener su seriedad. En cambio, el humorista tenemos más permiso para ser medios idiotas y decir cualquier cosa. Y en ese cualquier cosa... un momento la pega, e incluso siempre me acuerdo un chiste del damero y el ajedrez que hace él, y después un día encontrás a alguien que aprovechó el damero y hizo algo parecido eso lo vi yo, a un chiste que me gusta mucho de él. Es decir, aparece ese personaje insólito que vos decís, che, no puede ser, no puede ser que un tipo como vive en un damero hizo todo como un ajedrez gigante. Lo que vos planteaste como chiste, sí, resulta que a alguien se le ocurrió. Y está lleno de eso. Fíjense, con los chicos de Walking Conurbano hacemos muchas veces recopilaciones de tanques de agua raros, ¿no? No sé, acá debe haber alguno. Todos tienen un tanque normal, pero de pronto alguien se permite jugar y uno hizo un plato volador, el otro la Copa del Mundo. No sé si acá en Río Cuarto hay alguno así medio raro. No hemos visto, hay un mate pues en algún lado. Hay un mate, sí, había un tanque de no Boca. sé exactamente dónde hay un mate que gigante. mañana empiezan a aparecer. Claro, sí. Estamos generando una tendencia. Claro. No, pero es verdad, de pronto uno dice, mirá, y ahí es cuando vos empezás a recopilar y cuando alguien empieza... Dice, es verdad, hay un mate que seguramente funciona como georreferencia del barrio, ¿no? ¿Viste el mate? A la vuelta, ¿no? Claro, la gente lo tiene ubicado. Por más que alguno por ahí se asusta a la noche y dice, uy, ¿qué andé? Estuve fumando mucho, o qué. Pero más allá de eso, vos fijate que hay un momento donde hay una expresión que tiene que ver con correrse humorísticamente de lo que es la normalidad. Y el humor en ese momento acerca a la gente, es una manera también muy efectiva de acercarse, de crear intimidad, ¿no? El tipo con el cual te empezás a... Además, es difícil convencer desde el enojo. El enojo a veces es un spam, o el enojo, el odio, es un estado de ánimo que te puede acercar en algún momento, pero después te aleja. En cambio, hay una necesidad de convencer desde otra lógica, ¿no? Sí. No desde la confrontación permanente. Claro, uno enojado, en el mejor momento del enojo puede ser sarcástico o irónico, pero todavía está manteniendo una calma, ¿no? No sé, en estado de enojo uno es más... Está bueno eso que decís. En estado de enojo uno es más probable que se convierta en el chiste mismo para poder hacerlo, ¿no? Claro. Distinto es cuando uno... frente a una situación es irónico, sarcástico, pero todavía está controlando la situación, ¿no, Germán? Cuando se enoja ya, es más, a veces uno enojado, uno se enoja tanto que la gente se empieza a reír de uno, no sé si les ha pasado. Sí, Mis hijos muchas veces los he empezado ¿por qué y empiezan a reírse de mí y me paran. Me sacan el enojo así. Riéndose, a veces es un bobo ¿qué te pasa? 40 años de democracia que nos llevan a repensarnos tanto en este tiempo. Y trato de relacionarlo, Pedro, con lo que has señalado en tu libro. Y en un mensaje que inicialmente nos duele cuando se reconvierte, pero que también nos lleva a esa reflexión. Esta idea de que
hemos luchado tanto para que cada necesidad se convierta en un derecho. Y hoy, en realidad, el capitalismo lo que nos ofrece es otra cosa, esta idea de que, vos lo señalabas, ante cada deseo hay un negocio del mercado, hay una búsqueda, ¿no? Nos quieren cambiar esta idea de lo colectivo, nuevamente por lo individual, que es un poco el sálvese quien pueda, pero sobre todo que se salve el que te está ofreciendo el negocio, ¿no? Sí, a ver, para mí hay una interpretación errónea del trabajo en comunidad. No es que lo comunitario es simplemente mejor desde un punto de vista ético, moral, que corresponde, que siempre lo miramos como que nos exige algo. Lo comunitario es el egoísmo más astuto de todos. Es el que... A ver, ayúdame a... Sí, porque vos sabés que dando también vas a recibir. Vos sabés que una comunidad que solo, en el fondo el solo es una... los triunfos en solitario son de corto plazo. En un momento vas a necesitar a los demás. Entonces las personas que se arman una mutual y que viven en comunidad dicen, esta es la forma más inteligente. Si yo aporto también me van a cuidar. ¿Se entiende? Hay que... Hay una cuestión más de autoprotección que de sentido solidario. Hay que empezar. ¿Sabés qué? Vivimos en un reino de las conveniencias, claro, lo cual no está mal. Entonces decir, che, conviene vivir en comunidad. Conviene. Véanlo así, no lo piensen como el deber moral de sacrificarme por los demás, qué sé yo, no, a la chota con eso. La verdad es que la gente que vive en comunidad llega más lejos. Fíjense, no sé si acá hay grupos de gente que sale a andar en bicicleta todo en patota o a correr en banda. Sí. ¿Por qué hacen eso? Porque cuando vos vas solo, no tenés la misma energía que cuando vas con un montón de gente que te acompaña. Los talleres de literatura, ir a jugar al fútbol, hacerlo en comunidad, lo acompaña a uno a vencer inercias, pachorras. ¿Alguno de ustedes juega al fútbol? Sí. ¿Qué días? Los sábados, los fines de semana. ¿Viste? Sí. Ya hay un día. ¿Jugás en un equipo? Ahora no. Bueno, pero en jugabas. Sí, nos contaban los amigos, una cosa así. ¿Y no te psicopateaban un poquito amorosamente? Dale, vení, no seas garca. No, sí, claro. ¿Viste? Sí. Entonces te sacan. A veces no tan amorosamente. Bueno, sí, te dicen eso, es un cagador, qué sé yo. Pero bueno, culpa tuya, suspendimos todo. Claro. Culpa tuya, suspendimos todo. Claro, te corren, pero ¿por qué? Porque hay algo que uno lo lleva a un momento que es también el acompañamiento de una inercia de comunidad que a uno lo ayuda. Hace poco hablé con el papá de un amigo que estudió en la Facultad de La Plata, viviendo en Avellaneda, y siempre dijo, si yo no hubiera ido con estos 5 atorrantes todos los días a La Plata, no sé si hubiera terminado la carrera. ¿Sí? O sea, que la comunidad acompaña a los chicos que se juntan a estudiar. Fíjense cómo después está la fantasía de que vos solo podés, qué sé yo, no se puede solo, no se puede Es solo. un acto de supervivencia más que de convicción. Por supuesto. Claro, está. Por supuesto. Sí, es más, solo te van a dar vuelta más fácil. Claro. ¿Entendés? Y la gente se siente ese heroísmo de lo hice yo solo, qué sé yo. Los que cuentan eso son los que pudieron, no cuentan. Siempre uno se entera del que le salió bien, no de los 20 que no pudieron. ¿Viste? No, sí, finalmente me lo propuse y puse esta casa electrodoméstico en medio de la sierra y me está yendo bien, qué sé yo. Y entonces, y no cuentan todos los otros que dicen, bueno, hoy vamos, la revista... hacemos un suplemento de fracasados. A ver, claro, entonces obviamente estamos todo el tiempo atrás de eso, pero la vida en comunidad es lo que más le conviene al ser humano. ¿Entendés? No lo digo simplemente por un tema de compaginar virtudes, sino de supervivencia, como acabas de decir. Bueno, pero hay también nada más te quiero comentar que, bueno, en esta línea, los derechos populares, por ejemplo, en Europa, utiliza la idea de la comunidad porque es una forma de aglutinar, ¿no? Allá en Italia, por ejemplo, la propuesta del derecho popular era muy similar a la izquierda. Era casa para todo, trabajo para todo, salud para todo, pero no para los inmigrantes.
Es decir, comunidad alrededor de las cosas fundamentales, pero con un enemigo enfrente, ¿no es cierto? Claro. Pero la comunidad, qué importante, cómo se reconozca que es esencial. Sin embargo, hay una tentación, Matías, de que a veces se intenta no solo romantizar, sino como en un elogio desmedido. De aquel, por ejemplo, el niño que tiene que caminar 55 kilómetros para ir a la escuela, es una locura. Y lo dice el tipo sentado en un sillón, feliz de la vida, como tantas de esas cosas. claro, Y se vende ¿no? esa Como- historia de superación. Claro. Sí, pero yo comparto con Pedro. sí, Muchas veces depende más de comer asado con la gente indicada que del currículum. Está bueno. Digamos, para conseguir un laburo y demás, Es un buen hay un montón de consejo ese, cosas. para, hay que comer asado con la gente indicada. Generalmente depende más, y salen más cosas del asado, salen más cosas de una juntada que de lo individual, de estar solo, ¿no? Y después también el para adelante. Algunos de los pibes de hoy nos van a tener que poner los estén, algunos de los pibes de hoy. Entonces, trabajar en comunidad en esa cuestión de supervivencia Seguro. es clave. Porque aparte es eso que decías vos recién, ¿no? Como los 55 kilómetros que camina todos los días y el tipo que pasa con el auto y dice, ahí va, mirá. Sigue caminando. Mirá qué maravilloso, pobre pibe. Tiene 11 años y vende flores en el semáforo con 10 grados bajo cero. Había una época que se multiplicaban las fotos de los chicos estudiando en la calle. Decían, mirá qué bien. Y vos, tengo que estar 2 horas para que te pongas a estudiar. Y el pibe, qué locura, ¿no? Que ese sea el camino que se quiera. Sí, mira, Papo decía una cosa. Sí. Le venía a decir, bueno, si el tipo quiere tocar la guitarra, con cualquier guitarra de porquería, con cuerdas oxidadas, va a poder tocar. Y Papo decía, no es así. No es tan sencillo. Una persona lo desalienta, mejor que va a estudiar, que pueda estudiar con el mejor instrumento que pueda, ¿no? Que afine. Claro. ¿Cuántos guitarristas nos perdimos porque tocaban con una guitarra que no podía afinarse y desisten? Esas cosas de pedirle a todo el mundo, ¿no? Sí. Sacrificate, matate. Sí. Vos fijate, perdón, voy a entrar en un territorio. Las formas en las que hablamos de lograr determinadas cosas, rompiéndonos el culo. Se puede encontrar o el lomo. Bueno, son una variable socialdemócrata de romperse el culo, sería. No podemos encontrar mejor forma. No es más sencillo. Vení. Y no sé si tengo ganas. Vamos a arrancar así. Si me lo vas a ofrecer de esa manera, prefiero que no. No sé. Bueno. El ideal de Hollywood, ¿no? El Sí. individuo que se zafa solo. Sí. La cultura del sacrificio, ¿no? Es decir, esto de mientras más duele, mejor. Claro. No sé si están así. No, para nada. Digo, en ese sentido, me parece que la democracia nace con una frase que a veces no termina de cumplir, que se come, se cura y se educa. Es decir, hay algo básico que no tiene que ver con el sacrificio, no que tiene que ver con una supervivencia, una vida digna y aspirar a la felicidad como un derecho. ¿Qué es esta cosa de que la tenemos que pasar mal? Bueno, pero el capitalismo, un poco planteando lo que vos señalabas, Pedro, esta idea del deseo. El deseo es lo que no tenés, lo que no te van a dar ahora, es lo que en algún momento, esta idea de la esperanza o del segundo semestre, como nos vendieron mucho tiempo, la política de que en algún momento, si te sacrificás, si te rompes todo, en algún momento vas a llegar. Mientras tanto, los que disfrutan son otros. Claro. A mí me gustaría que no solamente le den un mejor futuro a mis hijas, dámelo a mí, alguna de esas cosas que me prometés. Claro. Ahora, dame la casa ahora, me gustaría cambiar el auto ahora, me gustaría llegar a fin de mes ahora. Tener esa idea de que... pero bueno, el capitalismo es lo que te va tirando la cuerdita, ¿no? Todo el tiempo. Sí, a veces es... Aparte es el anticomunitario, digamos, justamente es para crear el individuo y no la comunidad, que la comunidad es el peor enemigo del capitalismo. Sí, claro. Porque aparte hay algo, y en esto tiene que ver con el humor, que es... el humor muchas veces aparece porque hay problemas, ¿no? ¿Cuántas veces les habrán dicho ustedes, qué bueno, me vino justo, leí tu chiste y me reí, necesitaba reírme? Es decir, aparece a cubrir una necesidad, ¿no? Y entonces forma parte de algo que es un sacrificio de mucha gente, que toda la semana trabaja y se levanta y vas a su lugar de trabajo y que en un momento también necesita abandonar
toda esa lógica, y ahí aparece el momento del humor, me tenía que reír un rato, ¿no? ¿Viste? Sí. Esa cosa de soltar, ¿viste? Volver a ser un nene, porque el tipo que se ríe está siendo como un nene, ¿viste? Vos pensás que tipo porque se acerca al humor, ¿y a qué se acerca? Un tipo de 50 años lee un chiste, vuelve a mirar un dibujito, ¿entendés? Como cuando era su pequeño momento en medio del diario, en medio de la página, un momentito de volver a ser un nene, ¿no? Volver a divertirse, a dejar. Yo creo que el humor tiene eso, la oportunidad para todos, para los que lo hacemos y para los que lo disfrutan, de ser de vuelta un rato un nene, no tener responsabilidades, ¿no? Que eso es maravilloso, la infancia. Por eso da tanta pena cuando hay un pibe mangueando, así, porque no puede vivir la idea de no tener responsabilidades. Ya tiene de tan chico una responsabilidad, ¿no? Entonces, el humor es una oportunidad de soltar, de rajarse un rato del mundo, ¿no? A mí, y en eso nosotros somos los que nos dedicamos a que suceda, no cuando lo decida el azar, sino cuando le decida el lector de que va y abre y encuentra un chiste, y dice, voy a mirar el chiste, voy a comprar el librito, voy a poner un programa. Uno decide, con el humor da la posibilidad de que uno decida en qué momento abandona un poco la realidad. ¿Y se puede abandonar permanentemente la realidad o elegir cuándo abandonar la realidad? Yo no recomendaría abandonar todo el tiempo la realidad. Sí, no lo digo, pero digo... Dan ganas. Dan ganas. Decir, bueno, un poquito de humor ficcional o... Dan ganas. El humor necesita de la realidad. El humor hace... La realidad es humor. Claro. Digamos, volviendo a lo que dijo Pedro antes, también un poco Matías. La realidad ya es humorístico porque es absurdo en sí. Digamos, nosotros estamos viendo una caricatura de la política hoy día, acá en Argentina, que ha pasado por muchas etapas de la misma índole, capaz cada vez un poco más extremo, no sé, pero y es la realidad, porque son realidades construidas a propósito y también al azar por la gente, ¿no? Por la gente que están involucrados, especialmente en las cuestiones de punta. Es también, Matías, bueno, vos lo señalabas al comienzo, una manera de acercarse a la realidad en la que podamos discutirla, interpelarla y de alguna manera también anticiparnos a lo que esa realidad nos va a ofrecer. Sí, pero es lo que decía Pedro, uno va mirando cosas y están ahí, digamos. Por ahí lo que pasa o lo que se toma como... O que genera esa reacción es simplemente juntar dos o tres cosas que uno está viendo y simplificarla en un dibujo. Pero en realidad no hay demasiado más que lo que se ve, lo juntaste en un solo contexto y ya eso hace que se vea de otro modo, en otro contexto y interpela de otra forma. Es como la de alguna forma exageración también, como decía exponerlo, acá, sí. claro. A veces la exageración a veces ni hace falta. Hay determinadas cuestiones que ni siquiera hace falta exagerarlo, simplemente materializarlo ahí, ponerlo al frente y ya genera otra cosa, sobre todo en momentos como estos. Hay determinados personajes de la realidad que no hace falta, que ya están exagerados, digamos, en su contexto general, digamos, en su realidad diaria. Entonces, vos, cuando lo materializás, ya está, lo que decía, esa realidad ya es humorística. Lo que Cuando pasa vamos es que, con la EOGE a esta conferencia para dibujar, hacer humor exactamente sobre lo que están hablando, es muy interesante. Los mejores hacemos, qué sé yo, 20, 30 chistes sobre toda la conferencia. Están ahí expuestos directamente para que la gente lo pueda ver en las redes, lo que sea. Y de lo que más se ríe en la gente son los chistes que fueron, como dijo Matías, simplemente lo que alguien dijo y lo plasmamos en el papel. Nosotros no inventamos absolutamente nada. Con ellos se ven reflejadas directamente, pero sin ningún cambio, ¿no? Eran las mismas palabras, pero había un contexto que le daba una gracia. Entonces nace de la gente también, ¿no? El humor está ahí. Y uno simplemente lo está observando y tiene el privilegio de poder decir, esta es la parte. ¿No? Había una secuencia de 6 horas de conferencia, pero había 20 momentos que uno captaba, por alguna razón. De hacer una buena edición de eso que se está observando. Una buena edición, sí. Esa es la lógica. Como en realidad ha pasado con los diarios. Cuando uno mandaba los diarios, nosotros hacemos con Jerry, Angonoy y algunos más, y Fournier allá en Coro, en La Voz del Interior, humor con voz.
un suplemento lleno de chistes, ¿no? Pero por suerte había un editor de por medio, porque uno mandaba 30 chistes por semana y te publicaba 6, 10, lo que fuera, ¿no? Pero por suerte, porque si no, porque así a mí me permite crear toda la bizarriedad posible, ¿no? Sin importarme si es bueno o malo, sino que hay otro que decide. Bueno, ahora en la conferencia tenemos que decidir nosotros sobre lo que es bueno o malo. Es una extraordinaria experiencia la que nos están brindando Pedro, Han y Matías para charlar. Ahí me acaba de decir la productora, viste que me pasaba y decía 5, 4, 3 y terminó con el 1 así. En un ratito estuve charlando hoy a la tarde mucho con mi suegro, que es fanático tuyo, Pedro, y él imagina que se va a encontrar con una charla revolucionaria. Bueno, es la expectativa. No se y yo puede estaba así, leyendo que vos decías, no, mira, una mirada media burguesa la que... No, pero digo, Sí. bueno, no, vamos a hablar de capitalismo, vamos a hablar de muchas cosas, bien. pero no pongamos unos niveles. Nunca en el humor hay que arrancar diciendo tengo una anécdota. No, la expectativa es suave, tranquilo. Después vemos. Después vemos, pero ya arrancamos así. Bueno, no, vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de peronismo y del libro del conurbano. Es una serie de cosas, no vamos a hablar tanto, digamos, no solamente del libro del capitalismo, que es el nuevo, sino vamos a ver, porque todos se relacionan, todos tienen que ver con algo que es básicamente la identidad, ¿sí? Pero no la identidad en términos de abstracción, sino el de verdad, el cómo somos, el cómo estamos hechos, el cómo es nuestra presencia en el mundo, ¿sí? Y entonces... la parte del capitalismo es la que se asoma a un momento en donde uno comprueba que, como digo en el libro, uno no vive en el capitalismo, sino que el capitalismo ya vive en uno, ¿no? Y permite este tipo de apreciaciones. Esto también es que el capitalismo... Tenemos tanto metido en la cabeza esto que acabas de decir de la meritocracia, que estamos valorando, en vez de decir, che, qué hijo de puta, ¿por qué no le hacen una escuela más cerca al pibe? No, así aprende y se hace de abajo. Y Aprende vos, viste, lo mirás. Claro, después nos contamos todos los que no fueron al colegio por estar, ¿no?, tan lejos. Que Pero no pueden bueno, hacer esos de 40 esas cosas kilómetros. vamos a hablar. Pedro, muchísimas gracias, un A placer. ustedes, por favor, Enorme. de verdad. Matías, un gustazo, muchas gracias. Han, muchísimas gracias. Un gusto enorme. A los tres. Bueno, ya mañana vuelve Guillermo Jeremía y la normalidad en el programa seguramente para que puedan seguir compartiendo el debate de cada tarde. Gracias por acompañarnos.